¿Qué onda, amigos de Amor por México? ¿Cómo están? El día de hoy me lo voy a traer a un nuevo pulmón en la Ciudad de México, el parque, mi parque, La Mexicana. Parque ubicado en la zona de Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. 27 hectáreas dispuestas para que vengamos a disfrutar de este espacio. ¿Cómo llegamos? La verdad es que está muy fácil. Ahorita que empecemos a hacer el recorrido, se van a dar cuenta que en realidad no estamos tan alejados de lo que siempre vemos en Santa Fe. Está haciendo calorcito, está increíble, el día está increíble, está justo como me gustan los días, justo como me gustan los días. Pues ahora sí, voy a cambiar de cámara porque quiero es que vean del otro lado, no que vean de donde yo estoy. Acompáñenme. Ya nada más. Alguien decía por ahí que se parece a Nueva York. Sí, podríamos decir que sí es un poco parecido, por una sencilla razón, porque es un parque urbano, justamente metido en el... más bien rodeado de edificios. Las tradicionales fuentes danzarinas ahora están muy de moda. A mí me encanta, me encanta. Por ahí hubo un comercial acá en México que decía, si yo volviera a ser niño, me mojaría más. Porque al final no es que nos enfermemos. La realidad es que no nos enfermamos más. Lo que sí puedo decirles es que somos mucho más alegres haciendo este tipo de cosas. Se inauguró recién, se inauguró el 26 de noviembre del año pasado. El parque está abierto hasta las 10 de la noche porque si bien es un parque público, de alguna manera forma parte del entorno privado de los edificios. Entonces digamos que también un poco para darle sentido como de orden. Uno, orden. Y el segundo, limpieza. El parque se cierra a las 10 de la noche. Sin embargo, vale la pena que vengan y hagan un recorrido nocturno. ¿Se pueden imaginar cómo podrá ponerse esto en unos 20 años? Donde estos pequeños árboles que están hoy en día recién plantados van a ser grandes y majestuosos. De este lado les enseñaba que son unos locales comerciales que me parece que van a traer también todavía más vida. Van a poner algunos restaurancitos allá en la entrada donde arrancamos. Ya hay unos locales que digamos que se habilitaron de manera rápida. Está uno que es como de botanas, está la churrería El Moro. Por la parte de allá arriba está una tienda de ropa de mascotas. Es un parque pequeño, son 26 hectáreas, que si queremos comparar, hacer algo de referencia, podría yo decirles dos datos, para que pudiéramos tener un comparativo. El Central Park de Nueva York tiene unas dimensiones más o menos como de 600 hectáreas. Este es un parque pequeño, son 27 hectáreas. El bosque de Chapultepec debe tener por ahí como de casi 900, unas 850. Tiene más o menos unas 2000 especies de árboles y un sinnúmero de plantas de ornato. Todos estos edificios que se ven acá son edificios justamente de esta zona, Santa Fe. La autopista México-Toluca está del otro lado de esos edificios. No se pueden hacer sesiones fotográficas ya saben, la típica quinceañera o los chambelanes o los chavitos que se graduaron de la universidad. Yo creo que por un tema como de control nada más. Pero bueno, es libre la gente de venir a tomar fotografías, eso sin duda. Si se fijan en la parte de acá hay un andador, parte del parque, pero está por encima de lo que son los locales. Hay una pista para bicicletas, hay una pista para trotar, hay diferentes áreas como estas que estamos viendo, que son áreas infantiles. Por ahí tengo entendido que dentro del proyecto está considerado un poco como asadores para hacer algún tipo de carne asada. Alguien podría decir que aquí se talaron árboles para crear este parque o que aquí enfrente donde están estos edificios sucedió lo mismo. No,
No es así. Todo esto eran unas zonas de minas y algunos basureros. Entonces, en particular donde está este parque, justamente eran unas minas. Digamos que era una zona prácticamente abandonada. Entonces se rescató. Este es justamente el arenero. No me voy a acercar más para tener un poquito como de privacidad hacia los niños. Vamos a hacer una 360 versión a la antigüita. ¿Se imaginan el día que estos árboles estén del tamaño de aquel o más grandes? Realmente va a haber sombra. Vamos a seguir caminando hacia este lado. Por acá arriba hay como una especie de solario. A ver si miren, acá están algunas resbaladillas. Uy, ahora sí voy a hablar como viejito. Si en mi época hubiera habido esto. Vean nada más este edificio. La arquitectura en todo su esplendor. Vamos a subirnos. ¿Y no me regañarán? Me voy a tirar de aquí. A ver si no me regañan. No, no me van a regañar. Voy a decir que estaba practicando para yo subirme con un niño. Uno de los nuevos pulmones que ha recibido esta gran metrópoli. Sí, me faltó ayer el gritito. ¡Uhú! O un grito así más drástico de Jerónimo. Esta se ve más buena. Me voy a echar de esta, Vamos a ver. Miren, hacia este lado allá hay estacionamiento para bicis. Las manos arriba. Claro. Mira, ahí va un niño meditando con las manos arriba. Me voy a echar de nuevo. ¡Uhú! ¿Qué onda? Hay que divertirse también de vez en cuando. ¿O no? Como hecho en casa, ¿qué venden estos? A ver. Boulangerie 41. ¿Qué venden ustedes? A ver. A ver, mijita. Voy a cambiar de cámara de nuevo. Ese es para arena. Papas, churritos, amarantos. Vamos a hacer arena. Te puedo echar un grito así de llévelo, llévelo, pero versión chilanga. Hijo, no, que Oh, no, ahí sí te tengo que fallar. llévelo, llévelo. Muchas gracias, ¿eh? No, a usted. Bien. Búsquenla aquí a la niña, busquen ¿Esa es la coca? el carrito. Coca. Está bueno, vean. Coca para ti. Uf, Deberías carbohidratos. tener jarritos son. Me sale bien el grito de llévelo, llévelo. Claro, claro que me sale bien el grito porque es un grito que he escuchado durante toda mi vida. No me gusta y voy a decir que no me siento orgulloso de él, pero me parece que es parte del folclore mexicano. Vamos a la parte alta, no sé cómo llegue, pero igual acompáñenme. Bueno, por lo menos llegué. Ya eso es ganancia. Vamos a hacer un poquito de respiración. Que estamos, digamos, en la parte alta del cerro. Al final Santa Fe está construido como en diferentes niveles. Se supone que es un parque público, pero este tipo de cosas me llaman la atención. ¿Qué será? ¿Será que solo yo tengo pensamientos peligrosos? Ahora sí, este parque tiene dos pequeños lagos. Le llaman lagos, pero en realidad son más bien como espejo de agua. Justamente uno lo tenemos aquí abajo. Vamos a bajar por este lado. Bien, ahí vinieron a echar novio. ¿Echar novio o qué? Saludos. Ya los cachamos. Miren, por ejemplo aquí, estas son plantas de ornato que van a terminar floreando como esta. Y le pusieron esta malla para que no se deslave la tierra, no se desgaje, digamos, este pequeño cerrito. Hacia ahorita estamos avanzando hacia la puerta sur. Hay dos entradas. De este lado hay un estacionamiento y de donde yo arranqué hay un estacionamiento subterráneo. Es increíble que estamos en medio de la ciudad y se escucha la tranquilidad que solamente puede regalarnos un bosque. Respiro.
Ya me dio sed, exacto, ya también me dio a mí sed. Ahorita nos conseguimos unas cervecitas. Miren, aquí están lo que les comentaba. Este es uno de los estanques que le llaman acá lago. Allá al fondo está el otro, que él tiene una como fuente. Y aquí están construyendo. Esto es lo que será. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Digamos, esto va a ser la parte cultural. Eso va a ser el escenario. Y en toda esta parte que ahorita les estoy señalando, es donde va a estar el punto en el que la gente que venga a disfrutar de los eventos, lo disfrute. Me hace falta de condición, me hace falta ver más bugs, me hace falta un poco de todo. Yo espero que aquí no se pongan lanchas, porque eso sí no me gustaría. Se me antojó una carnita asada. Uf, uf. Ya regresamos. Este de nuevo es el Paseo de los Encinos. Ahí dice. Es por donde veníamos avanzando. Yo lo que hice fue subirme hacia la parte de los juegos infantiles. Bueno, los edificios de acá atrás, todos se han construido más o menos con el mismo tipo de mecánica. Ya no se alcanza a ver, pero ahorita que veníamos avanzando entre este edificio y este edificio, ahí están construyendo uno. Entonces lo que hacen es utilizar un tipo de procedimiento constructivo sobre los muros, porque lo que hacen es cortar tajantemente el cerro. Ya nada más, qué increíble la niña. Hola. Ay, casi me caigo. Ya quiero venir y grabar el primer espectáculo que hagan aquí. Ya quiero que esto lo termine. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué les parece este parque? ¿Vale la pena venir? Ok, a ver, vamos a entrevistarlos. A ver, vengan. Yo sí. A ver, vamos a aprovechar la nueva generación de mexicanos. ¿Aman México? Sí. Y entonces, a ver, ¿vale la pena venir? Sí, cañón. ¿Cuántas veces han venido? 2. Dos veces. Esta es mi primera vez. ¿Vendrías muy pronto? Sí. Me gusta la actitud. ¿Qué es lo que recomiendan a la gente así? Que digan, vengan y hagan esto. Caminar, Que vengan ok. en bola. O sea, Vengan que en hagan bolita, constante. eso me gusta. Bici, también. ¿Qué más? A ver, tú no has dicho nada. No habla. Eso, correr. ¿Hay un parque de este tipo en algún otro lugar que ustedes conozcan de aquí de la ciudad? No. Valdría la pena que hicieran más, ¿no? Sí. Muy bien. Pues despídanse de amor por México. Bye. Digan, griten amor por México. Amor por México. Muchas gracias, cuídense. Me gusta que la gente interactúe. La gente ya no se asusta por una cámara. Eso me gusta. Eso me gusta. Hay actitud. Qué bonito lugar. Es increíble. Ve nada más. No es un parque muy grande, pero podríamos decir que es 3 veces más grande que la Alameda Central. Aquellos chicos que vienen allá al fondo vienen en bicicleta y patines, porque sí, esa es la pista. Y el agua, digamos que lo que están haciendo es recircularla. Ahí, si se fijan al fondo, hay un ducto por donde se va el agua y esa agua se bombea nuevamente hacia esa parte. Entonces digamos que esa es la manera en la que lo están recirculando. Quizás alguien de ustedes podría cuestionar el tema del agua, el cómo es posible que dentro de la Ciudad de México, que hay tanto problema de escasez de agua, haya estos grandes espejos de agua. Les voy a platicar algo. Son 2 espejos de agua y hay unos humedales, porque no ubico exactamente en dónde, pero hay un sistema de captación de agua pluvial bastante espectacular. Entonces digamos que
El agua que en la época de lluvia se alcanza a almacenar, hay unos enormes contenedores. Cuenta con dos tipos de seguridad, una seguridad privada y una seguridad pública. Así es que yo me atrevería a decirte que si estás dentro del parque, a cualquier hora del día que esté abierto, porque les decía que el parque lo cierran a las 10 de la noche, a cualquier hora del día puedes sentirte muy tranquilo. Miren, les voy a enseñar otra cosa que no había detectado. Si se fijan, aquí hay dos tipos de suelo. Este es un concreto normal, tradicional. Y este es una como pista de trotar, ¿cómo se le llama? De jogging, de trotar, una pista para trotar. Es arcilla, pero no es arcilla. Así es arcilla. Sí es arcilla, pero está pegada y se siente como blandita. Esta es la entrada y por aquí está la entrada y salida del estacionamiento. El estacionamiento funciona muy curioso porque en realidad solamente funciona a través de valet parking. No tiene un costo el valet parking en sí, nada más tiene el costo del estacionamiento. Les decía que hay dos áreas que están, digamos, restringidas por tema de horario. Uno es el área de canes y el otro es el área de skateboarding, no, skating. De patinaje pues, hombre, no patinaje, sino de patineta, skateboard. Chihuahua, no sé ni cómo se llama eso. Así es que tráiganse calzado cómodo, tráiganse una botellita de agua. Si vienen y traen cualquier tipo de cosas, háganme un favor, llévense su basura. Nosotros, en nuestras manos está la posición de mantener este parque en extraordinarias condiciones. Así es que si podemos hacerlo nosotros, pues hagámoslo. Ay, perdón, me distraje. me distraje. Pero no voy a voltear. Completamente pet friendly. De hecho, hacia donde estoy caminando, que es la parte de acá arriba, es donde está el área para los perritos. Vamos a subir. Ah, miren. Baños públicos bastante dignos, por cierto. Por lo menos por afuera se ven muy dignos. Espero que por dentro, miren, los perritos. Ya lo sueltan y ya nada más están cuidándolo para que no se vayan a pelear con otro perrito. Este es un parque de primer mundo porque eso es lo que esperamos de México. Primer mundo. Vers le ciel de Méditerranée. Allons plonger vers le ciel de Méditerranée. Échappons-nous vers l'horizon.